El fútbol es más allá de una cancha de 11 contra 11. El fútbol trae momentos inolvidables, remontadas épicas que han dejado sus huellas a lo largo de la historia. Tal es la remontada de la Champions del 2005 entre Liverpool y Milan, tras empatar 3-3 en el segundo tiempo y vencer en penaltis 3-2. La final de Champions del 2015, donde el Real Madrid empató a último minuto con gol de Sergio Ramos y remontó con un 5-3 en penaltis contra el Atlético de Madrid. Cada partido, cada campeonato y copa de este deporte nos regala momentos épicos desde tiempos inmemorables, remontadas como el 2-1 de Uruguay contra Brasil en el Maracanazo de la Copa del Mundo de 1950, el milagro de Berna, la primera remontada en la historia del fútbol entre Alemania y Hungría, con un resultado de 3-2 en la final del Mundial de 1954, los cuartos de final del Mundial de 1966 entre Portugal y Corea del Norte, donde el marcador era un 0-3, pero al final terminó con la victoria de Portugal, con un marcador de 5-3. La final de Champions de 1999, donde el Manchester United remontó a un Bayern de Múnich 2-1 en el tiempo de descuento, han pasado a ser registrados en la historia del fútbol como algunas de las remontadas más épicas de este deporte. Nunca nadie en la Champions ni en Copa de Europa había remontado un 4-0 en contra. Y este fue el hito, por decir, ¿no? de la efemérides, que es única. La UEFA Champions League, uno de los torneos internacionales de fútbol más grandes de la historia, donde los clubes con mayor desempeño y prestigio en Europa están en busca de un objetivo, que es ganar la preciada orejona. Este torneo trae momentos inmemorables, resultados inesperados. Uno de ellos es el partido del Fútbol Club Barcelona y el Paris Saint-Germain, un encuentro espectacular que pasó a la historia del fútbol como la remontada más abultada que revirtió un 4-0 en los octavos de final de la UEFA Champions League. En el partido de ida, el Paris Saint-Germain de Unai Emery arrolló al Fútbol Club Barcelona de Luis Enrique tras un contundente 4-0 en el Parque de los Príncipes. Críticas y burlas era lo que recibía el equipo culé por los medios y la hinchada tras su derrota. Marco Vallejo, hincha del Fútbol Club Barcelona, sigue al Barça desde hace 10 años. Recuerda que al ver el 4-0 en el partido de ida, dio por eliminado al equipo de su vida. Barcelona no tuvo profundidad, no tuvo juego. Fue absolutamente dominado por el PSG, a tal grado que al final del partido todo el mundo ya le daba por muerto a Barcelona. 8 de marzo de 2017, Barcelona recibía a Paris Saint-Germain para la clasificación a cuartos de final de la Champions League. La hinchada del equipo catalán resonaba en el Camp Nou con la esperanza de obtener un buen resultado, pese a las críticas. A los 3 minutos del primer tiempo, Luis Suárez abrió el marcador tras un gol de cabeza, que sorprendió al portero del PSG. Ansiedad, encontrones y polémica se vivía durante el partido, hasta los 5 minutos antes del descanso, donde el equipo parisino recibió un autogol por parte de su defensa, tras un intento de taconazo de Andrés Iniesta, lo cual decretó el segundo gol del Barça, antes del descanso del primer tiempo. El partido empezó muy bien, a los 3 minutos ya se ganaba por 1-0, ¿no? Un gol de Luis Suárez. Y luego una jugada de Iniesta con un rebote en propia puerta, se marcó 2-0 antes del medio tiempo. Y bueno, con 2-0 decías, bueno, pues todavía es posible, ¿no? Al menos empatar al 4, ¿no? Luego vino el 3-0, también empezando la segunda parte, ya con 3-0, pues había muchas esperanzas. Con aquel penal que marcó Leo Messi, la gente se lo empezó a creer. Pero entonces hizo un cambio que dinamizó el juego de PSG, que salió Di María otra vez. Y claro, con el 3-1 aquello ya se vino abajo. Ansiedad y resignación era lo que sentía Juan Berni, expresidente del Restal Castalla Catalana La Hostia Tío, lugar en donde se reúnen todos los catalanes que residen en Ecuador, tras el golazo del uruguayo Edinson Cavani al minuto 61. 3-1 era el marcador en el Camp Nou y el Barcelona de España necesitaba 3 goles más para clasificar a los cuartos de final. Los minutos seguían y el PSG atacaba con más fuerza el área culé. Todas las esperanzas de clasificar se desmoronaban. Los medios internacionales y nacionales que siguieron y registraron el encuentro daban al Fútbol Club Barcelona por eliminado. Diego Almeida, periodista deportivo de Teleamazonas, es uno de los comunicadores que siguió cada momento del partido. Ese 3-1
yo creo que ya nadie le daba chance porque, claro, obligaba al equipo del Barcelona a marcar 3 goles más, 3 goles que había marcado en 60 minutos. Se veían pocas esperanzas de que el Barcelona pueda remontar ese partido. Inclusive, claro, llega, creo que la jugada clave es el gol de Neymar al minuto 88, es decir, cuando ya el partido estaba prácticamente finalizando. Neymar Jr. fue una de las figuras de este encuentro. Tras marcar el 4-1 de tiro libre al minuto 88, el equipo de Unai Emery sintió los nervios de punta ante lo que estaba sucediendo. En el minuto 90, el árbitro sancionó una pena máxima. Luis Suárez inventó un penal que alborotó las gradas del Camp Nou por parte de la hinchada culé. Jackson Pinzón, estudiante de la UDLA, es hincha de Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero eso no impide que siga como televidente al Barcelona de España, ya que menciona que su amor por el equipo culé es más grande que el de Liga, solo por una razón: Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia. Además, recuerda que la falta fingida de Luis Suárez es una estrategia que ya la venían practicando desde antes. Si bien es cierto, lo llega a alcanzar a tocar, él hace el resto, que es tirarse al suelo y de esa manera tratar de enriquecer el pensamiento del árbitro a favor suyo y de esa manera cobrar el penal. Así que más allá de que si sea fingido, no siento que es un poco de experiencia del delantero como tal, ya que él fue el que, porque roce hay, de que lo toca, sí lo toca, pero no es como para decir, wow, es un penal. No, sin embargo, vuelvo y lo repito, es parte del jugador, parte de la experiencia del jugador, lo que hace que se lance dentro del área y el árbitro pueda cobrar un penal. El 5-1 ya era un resultado palpable. El segundo gol de Neymar Jr. devolvía la esperanza a la hinchada y los jugadores del Barcelona. Tiempo después, el árbitro alemán, Denis Arjekin, agregó 5 minutos más al partido. Ambos equipos vivieron momentos de máxima tensión, hasta que segundos antes de acabar el encuentro, Sergi Roberto marcaba el 6-1. Un centro inesperado de Neymar, un golazo que pasó a la historia del fútbol y que cambió por completo la historia de un partido. Barcelona hace cosas únicas, también cuando pierde, pero cuando gana. El primer equipo que consiguió ganar los 6 trofeos que se pueden ganar en un año en Europa, un equipo europeo, que es el campeonato de Liga, el campeonato de Copa del país, la Champions League, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. La hinchada del Paris Saint-Germain se llevó un sabor amargo ante este resultado en el Camp Nou. Decepción, vergüenza, eran las palabras de los aficionados y los medios de París. Luis Baque, estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, es fanático del PSG desde hace algunos años, ya que este gusto lo heredó de su padre, que también es hincha y no se pierde ningún partido de su equipo amado. Él aún recuerda este partido y menciona que el PSG se confió por el 4-0 en el Parque de los Príncipes y que además los jugadores se dedicaron más a defender que a atacar. Imagínate estar con un 4-0 muy cómodo ganando de local, ir a un partido de visitante que esperábamos un mejor rendimiento de los jugadores, que la defensa se le vio muy floja, como te comenté. El partido estaba para plantearlo ultra defensiva, pero las defensas no había para nada, se abrían bastantes espacios. Messi y Neymar hicieron lo que quisieron con la pelota y fue una decepción total. Y usualmente los seguidores del PSG pasamos decepción tras año con el equipo, aunque traigan estrellas, vemos que no hay un juego concreto entre ellos, siempre hay este egocentrismo de cada jugador y cada uno quiere destacar individualmente y no colectivamente. Entonces sí fue un gran impacto porque pensábamos que con el 4-0 en casa ya podríamos pasar a la siguiente ronda de la Champions. A propósito de esta investigación, ustedes se preguntarán, ¿por qué los clubes europeos generan tanta atención y devoción en los jóvenes ecuatorianos? Hugo Estornayolo, docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, nos explica a qué se debe esta globalización de los hinchas a clubes europeos. La juventud se deja mucho llevar por este fenómeno de globalización porque es más fácil acceder a esa información. Se accede con más facilidad en este momento, se accede con más facilidad a partidos de las ligas europeas, a partidos de la Champions o a partidos de los campeonatos brasileño y argentino. Entonces es mucho más fácil acceder porque Gol TV tiene muchas restricciones, muchas limitantes, precisamente porque sus contratos no son con todas las operadoras de televisión pagada, sino únicamente con una o dos, DirecTV y alguna otra, pero no se tiene el acceso. Trataron de hacer algo con Star Plus, pero
Me parece que el fútbol ecuatoriano no tiene llegada porque ha habido muchas restricciones. Hoy prácticamente más fácil es acceder incluso en términos de mercadeo a las camisetas de los equipos europeos. Es mucho más accesible conseguir camisetas del Paris Saint-Germain, del Real Madrid, del Barcelona, del Borussia Dortmund, de los equipos italianos que de equipos ecuatorianos. Son varios los momentos épicos que existen en el fútbol. Son pocos los que logran remontar un resultado casi imposible, que hasta incluso han inspirado mitos, como el partido del FC Start, que de acuerdo a las leyendas de la Segunda Guerra Mundial, remontó un 5-3 al equipo alemán Flakelf. Los cuentos literarios como lo es Plegarias de la Virgen, que relata la historia de cómo se vivió una remontada de Rosario Central en la final de la Conmebol de 1995, tras empatar el 0-4 y ganar en penales contra Atlético Mineiro. Diego Almeida menciona que la remontada del FC Barcelona es más épica que la final de la Conmebol de 1995. ¿Cuál resultado fue el más mediático o el del que hablaron mucho más? Yo creo que sin lugar a dudas fue este del Barcelona-Paris Saint-Germain, ¿no? Por el tipo de partido, por la fase, por el tipo de torneo, por la competición y por la repercusión que puede tener un resultado así en todo el mundo, no solamente en España, sino en Francia, en toda Europa, inclusive en Asia, donde hay un gran mercado para los equipos europeos, y obviamente acá en Sudamérica, donde consumimos mucho fútbol, y más aún cuando hablábamos de la MSN, ¿no? El famoso tridente donde estaba un uruguayo, un argentino y un brasileño. Más allá de que fue también, claro, un resultado, una gran remontada en esa final de 1995, yo creo que sí, para mí tiene más repercusión lo que pasó con el Barcelona, más allá de que haya significado, claro, acá un título de por medio. Existen comunicadores deportivos que piensan lo contrario. Aurelio Dávila, estadígrafo deportivo, menciona que la remontada del FC Barcelona al Paris Saint-Germain le faltó algo más para ser épico. Lo que le faltó a Barcelona fue hacer eso mismo, pero a un Bayern, a un Milan, a un Liverpool, a un Real Madrid, a un PSG que ese tiempo estaba en crecimiento, que era un equipo mediano en Europa, no puede ser considerado como épico. Hay momentos que nunca se olvidan, que quedan grabados en la memoria y de manera inconsciente nos hacen retroceder en el tiempo para recordar exactamente qué hacíamos en aquel instante. Momentos como el 8 de marzo del 2017 esperamos vuelvan a repetirse en cada competición. Tal vez muchos no lo consideren como la remontada más épica en la historia. Sin embargo, lo que hizo el FC Barcelona en el Camp Nou ante el Paris Saint-Germain pasó a ser una gesta gloriosa en la historia de la UEFA Champions League.